Gracias por sus comentarios en Twitter, en @Mario Campos y en la cuenta de @foro_tv. Y hasta aquí en el estudio José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Hoy entrega el presidente en unos minutos su informe de gobierno. ¿Cuál es el saldo de este gobierno en estos 4 años en materia económica? Bueno, me parece que la forma más objetiva de analizar qué se ha logrado en función de lo que se esperaba y de los recursos que se plantearon ejercer es la propia orientación del gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, planteaba que en estos momentos México debería estar creciendo alrededor del 5%. Evidentemente, cuando uno observa que el crecimiento promedio en los primeros 4 años de la gestión es del 2%, pues hay un déficit. Claro. Las propias perspectivas de Banco de México, de Secretaría de Hacienda y de todos los calificadores y grupos financieros plantean reducciones importantes en su crecimiento. Ayer mismo Banco de México reduce la perspectiva de crecimiento. Efectivamente, y atendiendo, si bien una agenda externa, es decir, la desaceleración en Estados Unidos no está marchando bien, las caídas del precio del petróleo, volatilidades financieras, pero también mencionando, y yo creo que ahí es donde tenemos que tener un énfasis, de que internamente no hemos logrado cambiar. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Porque justamente se decía que las reformas lo que iban a hacer es cambiar el aparato, quitarle las barreras, según dice la comunicación del gobierno, para que la economía pudiera crecer, que ya no hubiera barreras para la inversión privada en sectores como el energético, en telecomunicaciones. ¿Por qué no se ha dado esto? Bueno, varios elementos me parece que juegan en contra. Primero, las reformas estructurales en realidad todos son cambios de mediano y largo plazo. El propio gobierno creo que se equivocó al sobredimensionar que esto podía tener efectos en los primeros 2 años. Si acaso la parte energética tenía un componente si la inversión llegaba, pero cuando los precios del petróleo se desploman, la inversión, sobre todo la externa, la foránea, se detiene. Y yo agregaría, ¿y la inversión del gobierno en el sector energético se cayó? Ahí hay 2 elementos importantes. El primero que muy bien mencionas. Hay un recorte presupuestal en los últimos meses a la parte de energía, pero también lo otro, si uno observa el valor agregado cuantificado por INEGI del sector petrolero, es negativo. Es decir, no nada más es meterle dinero, y ahí es donde me parece hay un gran pendiente, sino garantizar que ese dinero tenga resultados. Es decir, si lo gastas en educación, dé mejor educación. Si lo gastas en salud, en seguridad. Y en la parte energética lo que nosotros observamos es de que eso no está ocurriendo, y entonces tenemos un problema señalado por las calificadoras. Un aumento de gasto público, no nada más financiado con mayores ingresos tributarios, sino con mayor deuda. Más de 3 billones de pesos ha crecido la deuda en los últimos 3 años. A ver, esas cifras, lo que pasa es que no tenemos luego referentes, ¿no? Nos suena mucho, pero no sabemos si es mucho o es poco. Lo que sí sabemos que ayer Banco de México dice, cuidado, lo pongo en mis palabras, ya llegamos a un nivel suficiente, hay que empezar a bajarle a la deuda. ¿Es correcta esa interpretación? ¿Eso es más o menos el mensaje de Banco de México? El Banco de México lo que está haciendo es, junto con las calificadoras, señalar algo que se conoce desde hace 15 años. México no tiene o tiene una viabilidad fiscal, es decir, de su parte presupuestaria limitada. Si te endeudas de más, tienes un problema. Pero no nada más es la deuda, esa es la parte visible que todos comentamos. Pero en la parte oscura, es decir, ahí en el closet lo que tenemos son pasivos denominados contingentes, pensiones sobre todo, que son todavía hasta el doble del tamaño de la deuda. Son más del 100% del PIB de un año. ¿Esto qué implica? Que México tiene que destinar cada vez más recursos para pagar los intereses, el manejo de esa deuda, y el problema es de que eso le quita recursos al gobierno para poderlos invertir productivamente. Claro. Oye, ¿qué tendría que pasar en este, por ejemplo, presupuesto que está por presentarse para dar respuesta a los 2 temas que planteas? Que parecen contradictorios, además, porque por un lado es gastemos menos, pero por el otro es cómo reactivamos el crecimiento económico. ¿Cómo resuelves eso? Yo creo que el elemento central, que es complejo, no es algo fácil, se llama eficacia. Es decir, el gobierno de todos modos va a ejercer un presupuesto en los distintos rubros que conocemos. El punto aquí es que tenga resultados, es decir, lo que se destine a inversión productiva, puentes, caminos, energía, tiene que generar resultados. Lo mismo educación, salud, seguridad pública, porque con eso el país empieza a caminar.
Lo otro, me parece, también es un acercamiento con el sector privado, quien genera el empleo, y el 81% de la producción de este país es el sector privado. No pueden caminar separados. Entonces, ese alejamiento que se ha dado en los últimos meses tiene que eliminarse. Y me parece que son dos elementos que el presupuesto tiene que asignar para empezar a evitar esta desaceleración que se observa en los últimos meses. Oye, finalmente, de un tema que mencionaste hace rato, las calificadoras, ¿qué tan confiables son? Porque a veces sabemos que también hay que vigilar al que califica. ¿Qué tan serios, qué tan precisos terminan siendo en los análisis que hacen? El problema de las calificadoras es que nadie las califica, ¿no? Se equivocaron terriblemente en 2009 y en muchas ocasiones tienen intereses financieros en el sentido de que también representan a grupos de inversionistas. En ese sentido, en este momento y en este tema me parece que sí señalan algo que puede representar un problema severo para México, y creo que en esta parte tienen razón. El punto aquí es que lo pudieron y debieron haber señalado, me parece, desde hace varios años, porque este no es un problema nuevo. Pues José Luis, muchas gracias. Espero que sea la primera de muchas. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Ahí está el análisis de lo que está pasando hoy con el tema económico. Y antes de irnos...